Ay, ¿qué onda? A ver, cerramos esto. Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? Ya estamos en vivo y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a todos ustedes les interesa. Lo sé porque siempre me están poniendo en los comentarios que les interesa muchísimo, que quieren revisarlo, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy nos dimos a la tarea de juntar a dos personitas que ya llevan un tiempo en esto y que conocen bastante, como lo han demostrado en las interacciones a través de esta plataforma, ya sea en la página de Facebook, ya sea en el canal de YouTube. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la declaración anual para personas físicas, que vamos a seguir viendo durante todo el mes de abril, ¿no? Pero como hoy es 1 de abril, sé que todos ustedes están puestos loquísimos, loquísimas por aprender muchísimo y por ese motivo el día de hoy tenemos las dudas que todos ustedes han estado plasmando en comentarios, en las publicaciones, en los videos más recurrentes que hemos visto en materia de la declaración anual, ¿ok? Entonces tenemos con nosotros el día de hoy a la licenciada María Luisa García Tinoco y también a la contadora pública Ana María Teco López, quienes nos van a estar compartiendo parte de su experiencia que ya llevan en este mundo y sobre todo pues un aspecto diferente, ¿no? Algo que me gusta mucho de este proyecto es que es un proyecto multifacético, no se trata solo de que sea mi cara y mi conocimiento, están abiertas las puertas y por ese motivo vamos a darle primero la bienvenida a Luisa García. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros el día de hoy. Apreciamos mucho tu tiempo y también la experiencia que nos vas a estar demostrando a lo largo de este en vivo, ¿no? Gracias a ti. Y ahora vamos a presentar a la contadora pública Ana María Teco. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. A ti por la invitación. Pues bueno, chicas, ya que se encuentran aquí, vamos a contarle a la audiencia un poquito cómo va a estar la dinámica. Lo primero que vamos a hacer es abordar las preguntas básicas, que esas yo creo que las vamos a contar rapidísimo, ¿no? Están sencillísimas y ya después nos vamos a ir moviendo a otros temas que están un poquito más técnicos. Ya tenemos una batería de 12, 13 preguntas y cuando terminemos con estas, vamos a empezar a leer las preguntas que nos vayan dejando en comentarios. Pero les aclaro, no es consulta gratis, gente. Entonces, no se pasen con las preguntas, ya los conozco. Vamos a contestar las preguntas, sí, pero no es consulta gratis ni servicio social, ¿entendido? Entonces, a ver, voy a decir la pregunta y me gustaría que con esta comenzáramos con Luisa, ¿ok? Y ya saben, nos complementamos las opiniones que estemos dando de las respuestas, ¿vale? Esta es una pregunta que he visto mucho en el canal de YouTube y que están preguntando bastante y dice, ¿es necesario contar con la e-firma para declarar? Luisa García. Justamente estaba viendo un webinar de Prodecon. Indican que solamente si es un saldo mayor a 150,000 pesos se va a ¿Ok? requerir la e-firma. Sin embargo, yo recomendaría tenerla porque si la clave que tienes registrada no es la correcta o ya no la tienes o tienes que hacer cualquier otro movimiento, te va a solicitar la e-firma por cuestiones de seguridad, supongo, pero por monto es solamente mayor a 150,000 pesos, siempre y cuando te depositen en la misma clave que está registrada, pero ya si quieres modificar la clave, ahí va a ser cuando es necesario la e-firma. Ok, Anita, no sé si gustes complementarnos un poco. Sí, yo considero que es saludable tener la e-firma, porque esto nos va a permitir, recordemos que la e-firma al momento de realizar la declaración anual siempre nos preguntan bajo protesta de decir verdad que la información que estamos enviando realmente es certera. Ujú. Entonces, la e-firma nos sirve justamente para validar que la información que estamos enviando realmente es real y acorde al patrimonio que tenemos. Entonces, independientemente de la contraseña o la e-firma, Ujú. ambas tienen la misma validez. Entonces, considero importante tener ambas para efecto de cualquier supuesto que pudieran encontrar.
Sí, claro, yo creo que en este sentido siempre es mejor que sobre a que falte. Para quienes no la conozcan, aquí les presento a la señorita E-Firma. Es un archivo, bueno, dos archivos que te van a poner en una USB. Y la primera vez, vamos a hablar de esto ahorita, la siguiente pregunta, igual me la puedes contestar tú, Ana María, que tiene más que ver con el tema de los contadores. ¿Cómo renuevo y cómo saco una E-Firma? O sea, ¿cuál es la diferencia entre renovar la E-Firma y sacarla? Bueno, sacarla es si en algún momento yo no tuve firma electrónica, es decir, en ningún momento he realizado ante la administración local de recaudación el trámite para realizar y obtener una firma electrónica como persona física. Entonces, yo necesito sacar una cita primeramente ante el SAT para solicitar este trámite. Obviamente me piden una serie de requisitos con los que debo de cumplir y proceder a realizar. Ahora, si yo ya en algún momento hice este trámite y por alguna razón se me caducó la firma o necesito renovarla, la puedo hacer en línea mediante el aplicativo SAT ID, siempre y cuando yo tenga los archivos que en algún momento generé y obviamente la contraseña de la clave privada. Si no tengo ninguno de estos archivos, por la razón, los extravié, se me robaron, Cualquier me lo cosa. robaron, cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí necesito volver a tramitar una cita para realizar la renovación y la revocación de la firma anterior. Que ahorita las citas andan de locos, ¿no? O sea, de verdad, yo creo que sí antes era complicado sacar una cita en abril en el SAT, al día de hoy con la pandemia y todos los protocolos, está pues técnicamente imposible, ¿no? Así es, así A es. ver, Yo considero que sí es importante que si ellos pretenden realizar, ahora sí que la solicitud de su saldo a favor o presentar su declaración anual, sí es importante que tengan con este mecanismo y acercarse ahora sí para efecto de investigar si existe o no citas disponibles en su localidad. ok. A ver, Luisa, me gustaría preguntarte, ¿cómo puedo saber si estoy obligado a declarar? Porque creo que esto es algo, las consecuencias jurídicas que tiene la declaración anual es algo muy difuso para muchas personas, ¿no? Que le tienen miedo al SAT y, por ejemplo, no entran al simulador por este mismo miedo, porque piensan que tiene consecuencias jurídicas, porque no saben ubicar si están obligados o no. Entonces, Luisa, no sé si me puedas comentar cómo podría yo saber si tengo la obligación de declarar o no. Los casos específicos están en la página del SAT, ahorita donde está el simulador. Bueno, me parece que ya está para enviarla directamente, pero hay un mini sitio de declaración donde te indica quiénes están obligados y quiénes no. Principalmente son los que, aparte de ser asalariados y recibir 400,000 pesos o más al año, es que tengan otro tipo de ingresos. Por ejemplo, los intereses que tienes por alguna inversión. Ajá. Que hayas tenido dos patrones simultáneamente en el año, o que con un solo retenedor no hayas terminado el ciclo, bueno, el año de enero a diciembre, principalmente. Pero todas las especificaciones están en la página del SAT, en el sitio de la declaración anual. Ok, también es importante mencionar aquí que el fundamento legal en el que pueden buscar esto es el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos pregunta Rosalba Cortés, ¿cuál es la vigencia que tiene una E-Firma? No sé si nos puedas decir, Ana María. Sí, la E-Firma, sí, perdón. Sí, La E-Firma se encuentra vigente por 4 años. Okay. Obviamente puedes realizar la renovación incluso un día antes, o incluso ahorita ya con el nuevo aplicativo del SAT ID, puedes realizar la renovación en línea si tú todavía tienes tus archivos. Okay, algo que me gustaría agregar también es justamente lo que mencionabas del artículo 150 de la ley de SR. También en su reglamento menciona que algo muy curioso, porque efectivamente en el minisitio se aparece, por decirlo así, una lista de quiénes están obligados a presentar su declaración anual. Pero si leemos bien el artículo 150 de la ley de ISR, menciona que están obligadas todas aquellas personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario. Entonces, pudiéramos decir que todos, ¿no? Ya sería a excepción de aquellas personas que tengan algunos ingresos exentos o algunos otros supuestos. Entonces, es importante determinar, sí, es importante determinar en cuál de todos estos supuestos que establece la ley o el reglamento, pues nos encontramos para efecto de determinar cuáles son nuestras obligaciones.
E inclusive, por ejemplo, o sea, algo que quiero que le quede muy claro a la audiencia que nos está viendo es que la propia ley del impuesto sobre la renta te lo deja clarísimo en el artículo primero. No hay ingreso que no se grave. O sea, sáquense de la cabeza esa idea de que van a tener un ingreso que va a estar exento de impuestos, salvo el que está en el artículo 98, me parece que es, u 81, no me acuerdo bien del fundamento, de la ley del impuesto sobre la renta que dice ingresos exentos. Fuera de esos, todo lo que tú percibes, El aunque sea 93. un peso, o sea, aunque sea un centavo en tu cuenta de débito, está grabado. Y así está en la tablita de la ley del impuesto sobre la renta. No existe de verdad esa cuestión. Y aquí me gustaría mucho hablar de las consecuencias jurídicas que tiene el simulador, porque es distinto revisar la información, por ejemplo, de mi alta, de mi baja, de si tengo ISR a cargo, ISR en contra, en marzo, que está el simulador disponible, a el día de hoy, que ahorita ya no está el simulador disponible, ¿no? No sé si me puedes hablar un poquito de esa diferencia, Luisa, Sí. por favor. Ahorita voy contigo, Ana. Bueno, en este caso, Sí. en el simulador se pudo revisar si tenías saldo a favor o en contra. Y si no estabas en los supuestos, me parece que todavía tienes la libertad de no enviarla. Sin embargo, ya si lo envías en la aplicación que está vigente ahorita, que ya es tal cual la Bien la declaración, pues ya tiene consecuencias y también las tiene cuando señalas que la cuenta clave es de tu propiedad, porque también he visto que preguntan mucho eso. No sé cuál sea la consecuencia jurídica al respecto, pero tú al SAT le estás señalando que eres titular de esa cuenta, porque es lo que te pide cuando seleccionas tu número de cuenta clave. Entonces, si no tienes una o va a ser de algún familiar o en muchas ocasiones lo hacían hasta del propio contador. A quien contrataban para hacer la declaración les prestaba su número de cuenta clave. No sé ahorita lo que implique o la consecuencia que traiga que tú le pongas que eres titular de la cuenta cuando no es así. No sé si nos puedas hablar un poquito de esto, Ana María, que seguro tú lo ves más seguido, ¿no? Dentro de la práctica. Sí. De hecho, existen sanciones estipuladas y por Claro. esa razón existe un apartado de la ley de los derechos del contribuyente también, y dentro de la misma ley de los derechos del contribuyente también vienen las sanciones si ese contribuyente viola los derechos o facilidades que la misma administración le está ahora sí que ofreciendo. Entonces, por supuesto que pueden haber sanciones, por eso era importante analizar el costo-beneficio que puede tener. Aunque si bien es cierto, en la declaración anual nos permite poner una clave interbancaria, al momento de nosotros firmarlo con la firma electrónica, estamos dando una validez. Sí, claro. Y es importante también que nosotros como contribuyentes estemos conscientes de que la clave interbancaria que vayamos a poner, o sea, también estamos como que vinculando por buena fe o por lo que queramos a una persona o a un tercero, que a lo mejor no somos nosotros mismos. Entonces, puede darse el caso también de que podemos caer en un fraude, podemos caer en otro tipo de situaciones, que yo creo que, híjole, ya son temas de otro nivel, y podemos llegar a caer también en un tema en sentido penal. Entonces, tratemos de evitar ese tipo de situaciones. Y lo que sí me gustaría comentar es que veo que es bastante el auge de las personas físicas en estos momentos de solicitar su saldo a favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veo 2020 saldo a favor, presento. Veo 2021 saldo en contra, no presento. No presento. Veo 2022 saldo a favor y presento. Y pareciera que a lo mejor no pasa nada, ¿no? Y ok, no pasa nada. Pero si ellos supieran que la ley establece que si tú tienes saldo a cargo, o sea, estás obligado a pagar ese impuesto, yo creo que no estarían así, porque sabemos que esto es así. Entonces, yo creo que tampoco es algo sano, ni financiero ni fiscalmente, y va a haber un momento en que la administración va a decir, a ver, esta persona tiene unos movimientos que no me parece, pues ahora sí que... constantes, ¿no? O sea, me parecen sospechosos. Sí, vamos a no llamarlos bien o regulares, pero pues no son movimientos que sean de un contribuyente que cumpla con sus obligaciones. Claro. Lo que más bien es algo ventajoso, si lo queremos llamar así. Y hay que acordarse de que para tener derechos, tú tienes que cumplir con tus obligaciones, ¿no? Así es.
Abondando un poquito en lo que tú mencionas, Ana María, sobre las consecuencias jurídicas, muchas veces cuando tomamos estas decisiones de decir, tengo ISR a cargo, no presento, me ahorro este dinero, estamos pensando en el corto plazo, porque el día de mañana, cuando el SAT te toque la puerta, entiendan esto, el SAT es como el Leviatán hobbesiano. Antes, en temas políticos te enviaban al MP, al día de hoy te envían o al SAT o a la UIF, ¿ok? Así es. Entonces, llega el SAT, te toca, y no te va a tocar ahí, oye, por favor, ¿me puedes pagar? Te tocan, te notifican, te embargan, se acabó. Los 6,000 pesitos que te ahorraste, te los vas a gastar de entrada en un abogado fiscalista si te va muy bien, y si te está yendo muy mal, también vas a tener que pagar un abogado penalista y un contador, porque se tiene que armar una estrategia para defenderte, ¿ok? Mucho cuidado con esto, llevas todas las de perder cuando estás frente al SAT, no importa si es muy cripto, no importa si es muy P2P, lo que tú quieras, llevas todas las de perder. El día de mañana en el canal de YouTube les voy a explicar todos los mecanismos que tiene el SAT para saber lo que hacemos, y les juro que se van a dormir así, se van a dormir con miedo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de pensamientos que están orientados únicamente en el corto plazo. A ver, por ejemplo, José Manuel nos dice, recibo transferencias de personas como un regalo o favores de cambiar efectivo por transferencias. Yo te recomiendo que no lo hagas porque todos esos ingresos tienen algo que se llama presunción de ingresos. Es decir, cualquier peso que entre a tu cuenta se presume que es un ingreso, salvo que tú le puedas comprobar al SAT que se trató de un crédito, que se trató de una donación entre familiares, que es un ingreso exento, padres, hijos, etcétera. No lo hagas, de verdad tengan mucho cuidado con esta cuestión. Hay que fomentar también, por ejemplo, nos decía Ana María, ¿no? Un año sí tengo saldo a favor, otro año tengo saldo en contra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De entrada tienen que saber cuáles son sus deducciones personales. O sea, ahí está mucho de la clave que tiene que ver con el aspecto del saldo a favor. En mi caso yo se los compartía, yo desde que he tributado siempre he obtenido un saldo a favor. En este año fue de aproximadamente 7,300 pesos y se debe a los gastos deducibles. El miedo que le tenemos al SAT viene sobre todo de la ignorancia. No sé si, Luisa, nos puedas compartir algunos gastos deducibles que tú conozcas. Sí, bueno, para asalariados es gastos médicos. En este caso también pueden entrar los gastos por medicamentos, pero es muy importante que estos medicamentos sean adquiridos o recetados directamente en un hospital. Si nosotros acudimos o queremos facturar lo que compramos en CIMI, por ejemplo, no vale. En la farmacia, eso no es posible. Es solamente los gastos de un hospital, todas las consultas médicas, por ejemplo, pediatra, psicólogo, doctor, psicólogo, nutriólogo. También los lentes. Los lentes, la receta debe especificar como el padecimiento. Que son, más bien que son lentes de optometrista, ¿no? O sea, que no son lentes de diseño, que están diseñados para corregir un defecto visual. Perdón por interrumpirte. ¿Qué más? Los intereses reales, efectivamente, pagados por casa habitación, que son los créditos hipotecarios que obtienes con cualquier participante de la banca o con Fobiste o Infonavit, del sistema financiero, Fobiste o Infonavit. Es muy importante aquí señalar que, por ejemplo, si tienes 20,000 pesos que tú pagaste a lo largo del año, no necesariamente eso equivale a los intereses reales efectivamente pagados. Ahí hay que quitarle la inflación para obtener algún monto, que puede ser, no sé, hasta 15, por ejemplo, de 20 que pagaste. Eso se especifica en la constancia que te da ya sea tu banco o Infonavit y Fobiste. ¿Qué más? Las colegiaturas, desde nivel preescolar hasta bachillerato, los gastos por defunción, siempre y cuando se utilicen en el año del que se está declarando. No, sí, claro. No es que lo compres en este año, sino que lo utilices efectivamente en el año que estás declarando. ¿Qué más? Los donativos, y me parece que ya son los principales. Las aportaciones, que son las que yo uso. Las aportaciones a tu Afore. Sí, esas son muy importantes porque me parece que no tienen tope.
Bueno, todas las deducciones personales están topadas hasta cierto punto. Bueno, De eso nos puede hablar Ana. No sé si nos quieras hablar del tope que tienen las deducciones, porque mucha gente piensa que, por ejemplo, yo meto 50,000 pesos de gastos deducibles, ¿no? Y me van a devolver en saldo a favor 50,000 pesos. Eso es un error. No sé si Sí. gustes hablarnos un poquito más de eso, por favor. Sí, de hecho, las donaciones como tal, es decir, perdón, las deducciones como tal, Sí. cada concepto de cada gasto, de cada deducción personal, tiene su tope. Es decir, Sí. en el caso de los donativos es el 7% y algo que sí me gustaría agregar, que no todas las personas saben, es que a pesar de que están las deducciones personales por los ascendientes en línea recta y por los descendientes, estas solo pueden ser posible si las terceras personas, llámese mi cónyuge, llámese mis hijos, llámese mis padres, también tienen un tope de salario, si le queremos llamar así. Uh-huh. La ley lo establece. Es decir, yo incluso si quiero deducir X cantidad de honorarios médicos para mi esposa, pero resulta que mi esposa también rebasa el tope del salario anual, yo no puedo hacer deducible esos gastos o esas deducciones personales. Entonces, sí es muy importante que cada contribuyente sepa cuáles son y el límite de cada deducción. Es decir, en conjunto, el monto total de las deducciones personales no podrá exceder la cantidad que resulte menor. Uh-huh. En este año son 158,469 pesos, que equivale a 5 UMAS elevadas al año. Pero de estos 158,469 son 5 UMAS elevadas al año, el que resulte menor del 15% del total de los ingresos del contribuyente. Es decir, necesito saber cuántos son mis ingresos y cuál es el menor. Es decir, yo tengo 100,000 pesos de ingresos. Por el 15%, ok, ¿cuál es menor? Ese 15% que el tope de las sumas, entonces el menor es mi límite para deducciones, independientemente de qué tipo de deducción personal yo quiera disponer. Claro, y aquí es lo que les decía, de verdad, no es por desmotivarlos, amigos, es más bien para que generen conciencia. El juego del dinero está construido para que las personas como nosotros, pues regularmente lo pierdan, ¿no? O sea, no le vas a ganar al SAT tan así que la legislación te dice que se va a aplicar lo que beneficie al SAT de forma tajante. Inclusive, por ejemplo, tú te avientas un litigio fiscal por una fracción de la ley del impuesto sobre la renta, se lo ganas, y el día de mañana modifican la ley y se acabó. O sea, así funciona esto. Entonces tengan mucho cuidado con este aspecto, ¿ok? Hay un comentario que me gustaría agregar. Hay deducciones personales. Las deducciones que acaban de mencionar son deducciones personales porque van en favor y en pro de la salud del contribuyente, ¿no? Sí. Hay deducciones personales que se han incluido, entre comillas, como por ejemplo terapias físicas, pero porque han sido ganados justamente en una defensa, en un juicio. Entonces, esto no quiere decir que porque si a mi amigo ganó ese juicio y a mi amigo le pudieron aceptar esas deducciones personales, no es lo mismo para mí. Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado. Muchas veces porque vemos que a otras personas les resulta, pensamos que a nosotros a lo mejor nos va a resultar de la misma manera. Entonces, ese es nada más un comentario para efecto de que las personas que nos están acompañando, pues lo puedan considerar. Y un muy buen comentario. De hecho, ahorita estamos hablando de deducciones personales para el régimen de sueldos y salarios. Acuérdense que hay más regímenes y obviamente hay distintas deducciones. No vamos a hablar el día de hoy de las deducciones que obedecen a otros regímenes, pero por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en su momento una persona física con actividad empresarial dedicada al ámbito jurídico llegó con una consulta para mí para hacer deducibles los trajes que utilizaba, ¿no? Porque al final del día la argumentación que se utilizó para este efecto fue que el traje, pues para los abogados es algo necesario, ¿no? Obviamente la argumentación fue bastante interesante, un ejercicio muy interesante. Se aceptó la deducción, pero topada. Es decir, el SAT dijo, va, te la compro, pero no me vengas con trajes de Ferragamo, ¿no? O sea, tampoco quieras abusar, te estoy ayudando. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte de los deducibles, porque puede ser que, como dice Ana, les den la mano, pero si ustedes quieren tomar el pie, se van a arrepentir, ¿ok? A ver, déjenme ver, aquí tenemos dos preguntas, se las voy a leer.
y dice, la pensión alimentaria es un gasto que se puede hacer deducible. Creo que aquí tenemos más bien sería un ingreso exento, según mi parecer, pero ahorita lo aclaramos. Y de las deducciones personales, los gastos odontólogos y pediatría, ¿qué requisitos deben tener? Mira, yo te contesto los requisitos. Tienen que expedirte una factura. La factura debe de decir que se trata el concepto tiene que decir que se trata específicamente de servicios de odontología, cuestiones de dentista, cuestiones de pediatría. La factura, acuérdense que lo que nosotros deducimos es el ingreso que alguien más declara. Por eso existen las deducciones personales. No es porque el contribuyente quiso hacernos un gran favor, ¿no? Es porque lo que nosotros deducimos lo declara alguien más. No sé si me quieran ayudar, Ana, con esta pregunta de la pensión alimentaria, y ahorita te hago a ti la siguiente pregunta, Luisa, ¿vale? Sí, el Código Civil Federal establece que existe, obviamente, estos deudores alimentarios y tiene un soporte jurídico. ¿Por qué? Porque al momento de realizarse la separación y al momento del juez establecer cuál es el porcentaje que la persona debe de pagarle por concepto de alimentos, que alimentos no necesariamente significa solamente comida, significa ropa, significa salud, significan otros factores y otros conceptos, no es grabado para ISR, pero sí es importante que la persona que va a realizarle el pago a la otra persona, es decir, si el padre es el deudor y se lo va a pagar a la madre, es importante que lo haga vía transferencia electrónica, para efecto de poder saber la procedencia del dinero, nada más como un medio de identificación. Porque ¿qué es lo que pasa con los depósitos en efectivo? Que como me lo pudo depositar él, como me lo pudo depositar cualquiera. Claro. Entonces, yo compruebo que efectivamente el depósito corresponde a este concepto. Entonces, lo importante es, sí, que podemos identificar la procedencia del ingreso. Y obviamente, por decirlo así, pero sería un asunto, pues, considero yo aparte de tratar, porque incluso también, digo, a lo mejor el juez me establece que yo debo de pagar el 25%, pero yo soy una persona generosa y no le quiero dar el 25%, independientemente de lo que a mí me hayan fincado en un juicio. Quiero dar el 75% porque yo soy muy generoso. Entonces, ahí sí es otro tema y habría que analizarlo desde otra perspectiva. Pero pues ya es otro asunto en el que hay que ver otro tipo de implicaciones y como que analizarlo más particularmente. Ok, vamos con Luisa. Luisa, obviamente, una de las cosas que muchas personas desconocen de los gastos deducibles o que se les llegan a escapar es cómo tenemos que hacer el pago de nuestros gastos deducibles para que sean válidos, porque el hecho de contratar a un dentista no significa que la factura del dentista sea deducible, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas platicar cómo se deben de hacer estos pagos, por favor. Pues en este caso es siempre para poder demostrar el origen del dinero. Es parte de la fiscalización que realiza el SAT. Entonces siempre tiene que ser ya sea con un medio, bueno, más bien en todos los medios que se puede identificar que eres tú quien está pagando. Por ejemplo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito principalmente. Si haces un pago en efectivo, no va a ser deducible. Ni de un peso ni de 1,000. Sí, claro. Otros métodos que también podrían utilizar son transferencia interbancaria, que es como yo hago las transferencias que hice para mi dentista, y cheque nominativo, ¿ok? Esos son los 4 medios más utilizados. Hay algunos otros, pero la realidad es que están cayendo en el desuso, entonces no los vamos a mencionar. Vamos con otro tema. Ana María, ¿qué es lo que, ¿cómo decirlo? ¿Qué determina la cantidad de saldo que tengo a favor o en contra? Porque mucha gente ahorita está diciendo, es que el año pasado yo tuve más a favor, este año tengo en contra, bla, 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 bla. O sea, en tu experiencia, ¿qué es lo que determina que exista un saldo a favor o que exista un saldo en contra? Por favor. Pues son varios factores. Recordemos que para que exista el impuesto, primero de entrada debemos de considerar que deben existir ingresos. Deben existir ingresos y de esos ingresos hay que ver si existen ingresos exentos. Si existen ingresos exentos, también depende del régimen de cada persona, incluso actividades profesionales, actividades empresariales, si hubo incluso también una pérdida o una utilidad fiscal en ese tipo de regímenes. Y en el caso de asalariados, si se les aplicó subsidio al empleo
o se les retuvo algún impuesto, es decir, el ISR, en el caso de los asimilados a salarios, en el caso de salarios, ¿qué tanto de retención hubo? ¿Por qué? Muchas veces las personas dicen, es que yo tuve lo mismo de ingresos el año pasado que este año y resulta que no tengo el mismo saldo. Bueno, hay que analizar la retención que les realizaron. ¿Por qué? Recordemos que las retenciones no las realiza el contribuyente, las realiza el patrón. Y el patrón las realiza, vamos a decir las cosas como son, a veces no siempre retienen lo que deberían de retener por ley. ¿Por qué? Porque ese impuesto en realidad no se lo cae el patrón. El patrón lo tiene que declarar y lo tiene que enterar y lo tiene que pagar. Entonces, a lo mejor, como llamémosle así, por decisión interna de la empresa, si el año pasado a lo mejor me retuvieron 150,000 pesos y por eso en ese año yo tuve un saldo a favor de 8,000 pesos porque me retuvieron quizás un poco más, pero resulta que este año no me retuvieron la misma cantidad, resulta que me retuvieron una cantidad menor, entonces obviamente la cantidad del impuesto que se me genere va a aumentar o va a disminuir. Depende de esos factores, porque también pudieron existir ingresos exentos o no. Entonces, creo que si como son varios factores, se tendría que analizar el caso particular para efecto de determinar qué fue lo que cambió y por qué. Porque al final de cuentas, eso se tiene que integrar y se tiene que analizar en conjunto. Y también entrarían en muchos sentidos, pues también las deducciones personales, ¿no? Que muchas veces las realizan, no desconocen que están realizando una deducción personal, pero la automatización de la banca les ayuda al punto que incluso ignorando la deducción, pues terminan beneficiándose de ella, ¿no? Sí, y es que recordemos que hay dos tipos, en el régimen de personas físicas, empresariales, profesionales y aparte del régimen de salarios, las deducciones autorizadas, que son para la obtención de los ingresos, y las deducciones personales, que es de las que estábamos hablando anteriormente. Entonces, en ambos casos, yo creo que es necesario que tengan considerado realmente cuáles fueron las que realizaron, si están topadas o no están topadas, porque incluso las deducciones autorizadas, hay ciertos casos en los que también existe un límite. Sí. Entonces, analizar todos los factores que integran para determinar qué es lo que cambió este año y por qué, y a efecto de determinar si a lo mejor incluso la plataforma no está reconociendo algunas deducciones. Y si no se está reconociendo, bueno, habría que agregarlas, pero con la salvedad de que probablemente la devolución que yo vaya a solicitar me puedan requerir información adicional. Claro, en este sentido recuerden que en el canal de YouTube tenemos un tutorial de cómo agregar manualmente las deducciones, no es algo del otro mundo, nada más cuiden mucho la información porque si envían algo erróneo se meten en un problemota, de verdad tengan cuidado con eso. Y bueno, Luisa, vamos contigo y esta es una pregunta de gente impaciente que seguro has estado viendo y ya sabes cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en depositarme mi saldo a favor? Pues justamente para este año, bueno, la declaración 2020 están manejando que si la presentas del 1 al 7 de abril, te van a devolver en la segunda semana de abril. Sin embargo, la autoridad tiene 40 días para determinar, bueno, para hacer la devolución o en su caso requerirte mayor información, como comentaba Ana. Sí, claro. Y ojo, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Digo, esto yo se los digo como abogados. Una cosa es lo que dice la ley, lo que dice la autoridad, y muchas veces cuando tú lo aterrices a la práctica resulta algo muy distinto. La recomendación es, hazla la declaración temprano. En este caso, ahorita Ana nos va a decir cuáles son los mejores días para hacerla. Yo normalmente no hago la declaración en el primer día. En esta ocasión me ofrecí como tributo voluntariamente para que ustedes tengan el tutorial, pero normalmente lo hago en otros días porque está saturada la plataforma, porque se cae la plataforma, se reinicia, luego te llegan. El año pasado creo que tuvieron errores y yo estaba muy divertido viendo gente asustada porque tenía ISR a cargo por 120,000 pesos, ¿no? O sea, y ganaban 80, entonces vamos a dejarle, a ver, Ana, no sé si tú nos quieras decir en qué días es mejor o en qué días recomendarías tú realizar la declaración. Pues mira, analizando desde el mes de marzo, que en el caso de nosotros como contadores hemos tenido que presentar declaraciones anuales de personas morales a partir del mes de marzo,
hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Entonces, yo considero que ahorita, por el tipo de plataforma, no recomiendo presentarla los primeros días, porque la verdad es que sí está muy saturado. No solamente es el tema de la declaración anual de personas físicas, sino otros apartados de la misma plataforma. Entonces, en mi caso, yo personalmente lo voy a hacer del día 15 hacia abajo. ¿Por qué? Porque son los días en los que más o menos la saturación ya de se calmó la gente, ¿no? es más tranquila, ¿no? No necesariamente el tema de la declaración anual, sino porque no sé si es obra del destino, no sé si en esos días están más tranquilos, no sé qué pasa aquí con los compañeros del SAT, pero está un poco más accesible la plataforma. Entonces, obviamente para nosotros se nos hace más fácil tanto cargar la información, porque no solamente es validarla, sino a veces hay otro tipo de información que se tiene que presentar y se tiene que informar, y proceder al envío de la declaración, para efecto de que no la carguemos y resulta que no se guardó y resulta que no se puede enviar. Entonces, hacerlo con calma, ¿no? Al final de cuentas, pues apenas estamos empezando el mes. Claro, acuérdense que tienen todo el mes de abril, de verdad, como dicen por ahí con el tema de la tesis, ¿no? Son carreras, no carreritas, chicos. Tienen 30 días para presentarla y posiblemente el SAT nos dé más, haciendo atención a que estamos en medio de una pandemia, como sucedió el año pasado, ¿no? Digo, no se confíen, quédense con el mes de abril. Pero sí hay ocasiones en las que el SAT dice, ¿sabes qué? Voy a hacer uso de mis facultades extraordinarias y te voy a dar chance, contribuyente, de que no solo abril, sino también hasta el 15 de mayo, por ejemplo, ¿no? Te doy 10 días hábiles de mayo para que lo presentes. Entonces, no se presionen tanto. No entiendo por qué todos tienen la premura por presentar su declaración el día de hoy. Créanme que no hace mucha diferencia que la presenten hoy a que la presenten el día 6 para que les devuelvan el saldo a favor, porque los saldos a favor generalmente empiezan a salir de manera escalonada, ¿no? Y este escalonamiento lo toman, pues, en términos de 5 días, de semanas, que es lo que está diciendo ahorita la Prodecon, pero de verdad, no urge que lo presenten, o sea, no pasa, no te mueres si no la presentas hoy, o sea, relájense, no pasa nada. A ver, tenemos una... Y aparte... quisiera comentar que en este sentido, obviamente se presenta rápidamente para que rápidamente te puedan depositar, pero esto puede salir contraproducente porque justamente en la primera semana es donde se ven deficiencias o errores generalizados que tiene el SAT, que es mejor que si la presentas en la segunda semana, ya van a estar corregidos, porque... por ejemplo, el año pasado yo la presenté casi en los primeros minutos y justamente hubo un error generalizado, lo que comentabas de cuánto debías de ISR, que era casi tu sueldo, y para solventar todo, que fue el propio error del SAT, y aún así recae en la persona el tener que solventarlo. Entonces tuve que hacer la recopilación de todos mis comprobantes y de todas las facturas para adjuntarlas en la plataforma, y eso ya es mucho más tardado. Entonces es contraproducente si lo realizas en los primeros minutos, porque tú esperas que te devuelvan casi a la brevedad y vienen este tipo de errores u omisiones y entonces ya te va a hacer un procedimiento de 40 días de plazo. Y yo vi mi depósito por ahí de julio, creo. Entonces no, hay que esperar mejor del 15 en adelante, como lo comentaba. Y por ejemplo, fíjense, yo la presenté, perdón por interrumpirte, Luisa, yo la presenté el día 10 u 11 de abril y vi mi depósito por ahí del 15 o 16. Sí, ahí ya estaba corregido el error que hubo la primera semana. A ver, tenemos una pregunta que nos hace Víctor Manuel. Víctor Manuel nos dice, si percibo un ingreso como asalariado y tengo una beca por parte del gobierno, ¿esta se debe declarar o qué debo hacer? Creo que está sencilla. La beca del gobierno generalmente entra como un ingreso exento, no la tienes que declarar. De hecho, por ejemplo, ahí entran, yo lo sé porque yo fui deportista de alto rendimiento y recibía becas del gobierno. Entonces, ya está precargada generalmente. En todo caso, no la tendrías que declarar, más bien tendrías que informarla, ¿no? Que son cuestiones diferentes. En el apartado de llenado de la declaración te va a salir una parte que dice ingresos exentos y ahí la tienes que informar, Víctor Manuel. Está sencillísimo. A ver, una pregunta, ¿cómo se diría? Práctica, ¿no? Nos pregunta Slider Fernando Fernández.
Oye, disculpa, a mí me aparece ISR a cargo en ceros, pero no me da la opción de ISR a favor. ¿Qué le decimos, chicas? Bueno, de mi parte, sería muy imprudente decirle qué hacer, porque sí tendría yo, de mi parte, analizar cuáles son sus números. ¿Por qué? Porque el ISR a cargo o a favor pueden determinar muchos factores y el hecho de que estén ceros, a mí me suena que el patrón presentó su declaración de ajuste anual por sueldos y salarios y el ajuste se realizó y por eso el ISR cero. Pero no lo pudiera determinar a menos que yo pueda analizar el expediente fiscal del contribuyente. Le pudiera dar 1000 razones, pero sí es necesario analizarlo. Claro, entonces lo que te recomendaríamos aquí, Slider, sería que te dirijas con un profesional, pues porque como les decía anteriormente, ¿no? Pues sí estamos haciendo el esfuerzo, pero tampoco es consulta gratuita, e inclusive aunque lo fuera, no contamos con la información necesaria para tales efectos. Así que vamos con la siguiente pregunta. A ver, esta es interesante. Si tengo 2 patrones y les avisé, ¿estoy obligado o no a presentar la declaración? Aunque no les avisara, estaba ya obligado a hacerla. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría hacer el comentario que sí es muy importante que les avise por el hecho del subsidio. Si a él le corresponde el subsidio no se puede aplicar 2 veces porque sería como un doble beneficio. Sí. Entonces, sí es importante que cuando exista esto, se les avise a cada uno de los patrones, pero eso no nos omite de presentar y exonerarnos de alguna obligación, ¿verdad? Claro. Chicos, si tienen más preguntas, váyanlas dejando. Ya acabamos con la batería de preguntas que teníamos para el día de hoy. Pero vamos a seguir hablando de este tema porque da para bastante más, ¿no? Y ojo aquí, algo que me gusta mucho el enfoque que estamos abordando desde Luisa hasta Ana, es el tema de decir, a ver, la obligación existe, y esto es algo que se ve mucho en el ámbito jurídico, y es que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. O sea, que tú no sepas de impuestos, porque ahorita vamos a pasar a la parte de impuestos en inversiones, ¿eh? Tenemos por ahí un tema que me han estado preguntando mucho sobre los dividendos. Aquí yo le pedí ayuda a Ana María, que nos va a dar las generalidades, porque se trata de un aspecto muy específico, pero por ejemplo, en mi caso, pues yo no tengo ingresos por dividendos, por lo tanto, no considero ético hablarles de ese tema porque no lo estoy manejando debido a que mi estrategia fiscal y de inversión pues no lo contempla, ¿no? Pero entiendo que hay otras personas que sí lo hacen y por eso mismo pues vamos a estar ahorita con Ana María que nos va a platicar del tema. Mientras ella nos platica, los demás vayan preparando si tienen alguna duda práctica o alguna otra cuestión para que nos la dejen en los comentarios. Ana María. Sí, me gustaría mencionar que en la ley de ISR, en su artículo 129, justamente habla acerca de acciones, de la enajenación de acciones, pero hablemos de acciones no solamente como tal. Recordemos que existen varios tipos de activos bursátiles. Entonces, dentro de ese apartado de la ley se incluyen varios supuestos, por lo que en algunos activos comprendo que se obtienen dividendos, en otros se obtienen ganancias y en otros se obtienen utilidades. Entonces, el artículo 140 de la ley establece que las personas físicas deben acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos, utilidades o ganancias, independientemente del activo al que hayan invertido o en el que se encuentren. Lo que sí me es importante aclarar, que cualquier inversión, ya sea de algún activo, algún fibras, que era lo que platicábamos, de los ETFs, que ellos tengan cualquier inversión paga impuestos, ¿no? Cualquier portafolio que les genere un aumento en su patrimonio, sí tienen que declararlo. Ojo, ¿a qué me refiero yo con declararlo? No necesariamente que pagues impuesto. Sí. A veces tienes que realizar la información, es decir, enviar y decirle al SAT, ¿sabes qué? Yo tengo estas inversiones, tengo estas ganancias, me realizaron estas retenciones y hasta ahí acabó el asunto. No necesariamente tengo que pagar impuesto, pero sí debo de presentarlo, es decir, debo de informarlo. No puedo omitir información porque al final de cuentas, toda esa información, aunque yo me quiera hacer muy listo, el SAT ya la tiene. Entonces, voy a ser muy ventajoso querer
evadir a lo mejor algo de lo cual ni siquiera a lo mejor iba a pagar por pensar en mi falta de conocimiento que, híjole, voy a pagar impuesto y mejor no lo pongo, ¿no? Entonces, Sí, claro. yo creo que todos estos tipos de portafolios de inversión, ahora sí que de fibras, tienen sus propios, incluso al momento de ustedes invertir, deben incluso de saber cuáles van a ser sus consecuencias, no solamente de ganancia, Sí, sino o de sea, las consecuencias jurídicas y fiscales que traen, ¿no? exactamente cuáles son sus beneficios y cuáles son sus obligaciones. Porque muchas veces decimos, no, yo voy a invertir en esto y no, pues voy a recibir X cantidad de ganancia por X porcentaje. Mm, Para mí esto es lo más importante para mí, ¿no? claro. Pero nos olvidamos de qué obligaciones pudiéramos tener. Entonces, creo que sí es importante que se acerquen con una persona para analizar si el activo, la acción o donde realizaron su inversión, cuáles son las implicaciones que tiene. ¿Les generan algún tipo de retención o no? ¿De qué forma puedo ingresarlo yo a mi declaración anual? Incluso qué beneficio pudiera tener. Entonces, creo que es un tema bastante amplio y, Ujú. y es un tema en el cual creo que muchos de las personas que tienen inversiones o tenemos inversiones deberíamos de analizar Mm, incluso antes de querer ingresar a un movimiento como estos, ¿no? claro, y ojo con esto, ¿eh? No sé de dónde salió la idea de que los brokers retienen, porque los brokers no retienen las ventas de acciones con ganancia, ¿eh? No No. las retienen. Y he escuchado como 2 o 3 veces en distintos en vivos con contadores que dicen que sí, que GBM retiene. No. Lo que retienen normalmente es el pago de dividendos, que es una cuestión diferente, pero la parte de la enajenación de las acciones, que tienes que pagar un impuesto del 10%, no te lo van a retener, te van a emitir una constancia con el cálculo de lo que tú tienes que pagar y eso tú lo tienes que subir como información en la parte de hasta abajo que dice enajenación de acciones de tu declaración. Mucho cuidado con esto, de verdad. Por ejemplo, ¿quiénes sí retienen? Las de renta fija normalmente te hacen la retención de forma automática. ¿Qué es lo que te dice la ley del impuesto sobre la renta? Creo que está en el 140, no me acuerdo bien, pero por ahí lo veremos. Si tú ganas más de 100,000 pesos en intereses Interés dentro del esquema de renta fija, 50. entonces estás obligado a hacer tú la parte de la declaración. Si no, puedes tomar lo que ellos te están reteniendo como ¿cómo se llama este? Como un Pago pago, definitivo. eso. O sea, básicamente dices, sí, está bien, no, todo chido, ya me retuvieron, gracias. Luisa, no sé si gustes aportarnos un poquito más en este sentido pues de que nos tenemos que informar como inversionistas, no solo de la parte bonita, ¿no? Que es la que todos nos cuentan, las maravillas del mundo y que vamos a ganar muchísimo, pero nadie te dice que vas a pagar impuestos, que tu RFC está ahí, o sea, sin RFC no puedes invertir. No sé si gustes platicarnos un poquito, Luisa. Exacto, justamente al buscar una inversión o algo que sea para nuestra conveniencia o buscar la mayor utilidad posible de nuestro dinero, tendríamos que saber qué es a lo que estamos obligados también, porque justamente siempre nos vamos con la mejor oferta, pero hay productos que están grabados o bueno, productos que pagan una tasa mayor de impuestos y hay productos que una menor, entonces debes saber como el costo total que va a representar eso a la larga para poder decidir cuál es el que te conviene más, porque puede ser una tasa muy atractiva, pero si estás obligado o con mayor carga fiscal al respecto, pues vas a tener pérdidas en lugar de esa ganancia que te están presentando en un principio. Ok, vamos con algunas dudas prácticas que nos están poniendo. Mestli Levail o Levile, no sé cómo se pronuncie, discúlpame si lo pronuncié mal, nos pregunta, ¿cuáles son los motivos por los que mi ISR a favor no me es reembolsado en mi cuenta? A ver, parto de la premisa de que ya se pasaron los 40 días hábiles. O sea, Ok. si no han pasado los 40 días hábiles, Mestli, pues espérate. Pero vamos a partir en este momento de la premisa de que, por ejemplo, yo conozco gente que me ha dicho, tengo más de 12,000 pesos en saldo a favor, no me devuelven desde el año pasado. Vamos a partir de esa premisa, ¿vale? Pues es que puede ser por muchísimas cosas. En realidad, desde que modificaste una factura hasta que el SAT no tiene la información que estás registrando ahí.
y por lo regular siempre te lo marca en el estado de trámite. Es importante darle seguimiento a esta parte de la declaración justamente para poder solventar todo lo que la autoridad te está solicitando. En varias ocasiones te pide que vuelvas a apuntar uno por uno todos los comprobantes o recibos de nómina, así como todas las facturas. En ocasiones hay veces que solamente te pide una en específico de un gasto que ellos no tienen registrado, por ejemplo, que anexes los archivos que son los correspondientes a esta deducción. Pero hay veces, por lo menos lo que a mí me ha pasado es que tengo que adjuntar todo lo del año, absolutamente de enero a diciembre, todo lo que recibí, por ejemplo. Ok, Ana María, no sé si también nos quieras complementar y también decirnos qué puedo hacer, ¿no? Que creo que es lo que más les importa en este sentido. Sí, yo creo que el primer punto que hay que analizar acá es ver el estatus de la solicitud de la devolución. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de estatus. Puede ser que la devolución en un principio fue rechazada, y si desde el principio fue rechazada y nunca contesté, entonces ya está desistida. Nunca me van a devolver. En automático. Si claro. Ajá, entre comillas, porque vamos a plantear el panorama. Ahora, puede ser que el estatus de la solicitud de la devolución fue requerida, es decir, me solicitaron información para efecto de que puedan utilizar completamente o parcial mi devolución. Si yo no contesté esa solicitud de requerimiento de información adicional, la solicitud se da por desistida por el plazo, prescribe, se desiste. Sí. ¿Qué puedo realizar y qué puedo hacer si yo estoy seguro o segura que efectivamente mi devolución debe ser procedente? Puedo solicitarlo de manera manual en el formato electrónico de devoluciones, pero asegurarme obviamente, porque en ese formato yo puedo anexar todos mis comprobantes, porque también me pudieron haber rechazado, incluso porque las retenciones que me realizaron no fueron pagadas, entre muchas otras situaciones. Entonces, debo de, por decirlo así, descartar muchas cosas para efecto de saber qué efectivamente fue lo que pasó y qué información es la que yo le voy a entregar al SAT al momento de volver a realizar la solicitud. Ajá. Ay. ¿Me perdí yo o...? Creo que me devuelvan 3,000, 4,000 pesos. Al momento, sí Ana, se perdió un poco. te desconectaste. Al momento de... No sé, pero algo pasó. Sí, te perdiste de pronto. Al momento de yo solicitar la devolución, a lo mejor son de 3,000, 4,000 pesos, por ejemplo. Okay. Y mando mis estados de cuenta soportando que efectivamente yo pagué las deducciones de la forma correcta y Resulta que a lo mejor mando mis estados de cuenta y en mis estados de cuenta resulta que yo tengo 800,000 pesos de ingresos y declarados solamente tengo 120,000 pesos. Entonces, ojo con lo que vamos a mandar también, porque nosotros mismos nos podemos poner la soga al cuello. Sí, ya en este caso, lo mejor sería que acudas con una persona profesional y hagas ¿cómo se dice? La ponderación de si vale la pena pagar los honorarios de un contador, de la persona que te va a apoyar en este sentido, o pues, por ejemplo, si se trata de una devolución de 300 pesos, pues más fácil a veces la dejas morir, ¿no? A ver, me hacen otra pregunta por aquí. Esta la respondo yo, está muy sencilla. Dice, si tengo ingresos por sueldos y salarios y realicé una venta ocasional de mi computadora por Mercado Libre, ¿cuál sería el tratamiento fiscal para esta operación en la declaración anual? Sencillísimo, cuenta como ingreso acumulable. O sea, no tienes un régimen específico, por ejemplo, de Mercado Libre todavía, porque, por ejemplo, me parece que con el tema de ingresos que hagas por Uber o algo así, pues ya entran en plataformas tecnológicas, ¿no? Pero Mercado Libre, Amazon, ese tipo de ingresos entran normalmente dentro del ingreso acumulable. Es decir, al SAT lo único que sabe es que recibiste 6,000 pesos, realmente no les importa mucho por qué, y lo van a sumar para el efecto de hacer el cálculo de la tabla, que tenemos también un tutorial en el canal de YouTube de cómo se calcula el impuesto sobre la renta, con una fórmula que tiene que ver con una tabla que tiene límite inferior, límite superior, sencillísimo, ¿no? A ver, otra pregunta que nos están dejando por aquí.
Déjenme ver. A ver, nos dicen, en temas fintech, específicamente Snowball, que tiene dividendos, pero aparte famosos bonos, ¿qué pasa si no tengo los FDIs de estos bonos? Entiendo que los bonos se manejarían como ingresos por intereses donde debo declarar mensualmente. Si aún no cambio obligaciones en el SAT, ¿me afecta en la declaración anual? Bueno, es que si está obteniendo ingresos por intereses, no necesariamente, lo he visto en otras instituciones, no necesariamente les emiten un CFDI, muchas veces les emiten una constancia. Entonces, esto, o sea, no me omite la obligación. Sí, claro. Si yo tengo los ingresos por intereses, debo de analizar cuántos son mis ingresos para efecto de acumularlos o determinar si están exentos o no y informarlos, nada más. Entonces, sí sería conveniente analizar, pues, si tiene este tipo de ingresos, presentarlos, informarlos, y si no le están dando algún tipo de constancia o algo, algún documento donde él pueda verificar efectivamente cuánto es la cantidad de intereses que se les está generando, ¿no? Para efecto de determinarlo. Claro, es importantísimo que siempre tengan un comprobante, ¿eh? De verdad. O sea, eso de ya no tener comprobantes, de no tener, o tenerlos desarreglados, porque eso también sucede mucho. Tú como contadora no me dejarás mentir, Ana María, que mucha gente tiene mal organizadas sus facturas, que no saben cuándo se las emitieron, no las revisan, nunca las pidieron, etcétera, y es un dolor de cabeza para ti. Siempre tenganlo ordenado, por favor, como lo decía Luisa hace ratito, existe la posibilidad de que el día de mañana te pidan literalmente todo lo del año y si no lo tienes, te estás metiendo en un problema. Luisa, vamos a cerrar, ya nos quedan solo 5 minutos de la plática. Vamos a cerrar, Luisa, con una pregunta que también hemos estado viendo bastante. Está sencilla, pero aquí te la dejo. ¿Puedo presentar las declaraciones de años pasados? ¿Cómo y hasta cuántos años? ¿Cuántos? Me parece que son 5. ¿Son 5, Ana? Sí, sí, son Pues 5. miren, de mi punto de vista, si a mí personalmente me preguntan, ¿de qué puedo? Puedo. Bueno, ¿De cuántos años? Los que quiera. Así de simple. Así de simple, porque de que se puede, se puede. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Las facultades de comprobación de la Secretaría de Hacienda. Entonces, hay que ver también pros y contras, lo que platicábamos anteriormente. Ok, presento 5 años anteriores porque son las facultades de comprobación, ¿no? Pero ojo, las facultades de comprobación empiezan desde el momento en que yo presento y envío la declaración. efectivamente. Entonces, si yo el día de hoy me aviento los 5 años, hoy empiezan a correr esos 5 años para las facultades de comprobación. Y ojo, tampoco quiero ser ventajoso y presento 2 años que tengo a favor y los otros 3 no, porque los tengo a cargo. Entonces, valoren el costo-beneficio de a veces, es que en 2018 yo tengo un saldo a favor, pero 2019 no presenté porque tengo saldo a cargo. Entonces, valoren el costo-beneficio para determinar que como van a empezar las facultades de comprobación, en el momento en el que ustedes envíen la declaración, si les va, ahora sí que el impuesto a favor les va a cubrir a lo mejor hasta el impuesto a cargo que les pueden llegar a generar. Sí. Bueno, vamos a aterrizar un poquito esto, nada más para que nos entiendan, porque de pronto se pierden un poco con la terminología técnica. Si el día de hoy yo presento mi declaración del 2016, que son los 5 años, el SAT tendría hasta el 2026 para venir por mí, por esos ingresos del 2016. ¿Ok? O sea, creo que así queda un poquito más claro. Sí. Y es básicamente lo que nos estabas comentando, Ana. Perdón, Luisa, ahora sí. Y aparte es complicado porque estamos hablando que si no tienes al corriente el año inmediato anterior, pues menos de 5 años atrás. Sin embargo, la gente justamente pregunta cuántos años puede presentar porque efectivamente se dio cuenta que tenía un saldo a favor. Esta declaración no se hace en el portal normal, digamos, no se hace con la presentación de no es automático. Inmediato anterior, tienes que hacerlo con una solicitud manual directamente en la página del SAT. Tampoco tiene mucha complejidad, pero si te requieren algo de ese saldo, pues deberías preguntarte si vas a estar en la posibilidad de comprobar tanto los ingresos como esa factura, ¿no? Que la tienes a mano, claro. que la pagaste con el medio correspondiente, como una tarjeta de crédito, de débito, etcétera, pero
Si no estás seguro de tener todas estas características, pues yo mejor no la presentaría. Y aparte, si estás seguro de que lo tuviste, pues seguramente lo presentaste en tiempo. Claro, claro, digo, al final del día, si no lo presentaste en ese momento, pues quizás se deba a que tu cultura fiscal no estaba del todo bien, ¿no? Aquí el consejo que yo les daría no es tan técnico, pero sí tiene que ver con el motivo de las inversiones muchas veces. No se dejen guiar por la avaricia. La avaricia es muy mala consejera. Cuando tú empiezas a ver que tuviste un pequeño saldo a favor y crees que lo puedes mover, hagan mucho caso del consejo que nos está comentando Luisa, que es tenerlo todo en orden y se complementa muy bien con el de Ana, que es hacer la relación riesgo-recompensa, ¿no? O sea, porque si tu riesgo de verdad no busquen, en este término técnico, asimetrías negativas es cuando tus ganancias están topadas y tus pérdidas son potenciales, ¿no? Y en este caso, lo que estamos hablando, pues entra perfectamente en una simetría negativa donde tu saldo a favor ya está delimitado, pero si por motivo de ese saldo a favor empiezas a tener más obligaciones o el SAT de pronto dice, pues sabes qué, este me está molestando, ¿no? Mándale una auditoría o algo así, pues vas a tener que pagar los honorarios de alguien que posiblemente ya terminen rebasando el saldo a favor que estabas intentando obtener. Así que no le muevan mucho. Chicas, ya terminamos con la sesión del día de hoy. No sé si gusten dejarnos un mensaje final, por favor. Si gustas tú primero, Ana María. Sí, a mí me gustaría comentarle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo que si en efecto, a lo mejor por la situación tecnológica, la digitalización, la plataforma es muy amigable, antes de enviar su declaración, yo considero que sí deberían preguntarse si están seguros que la información que van a enviar es correcta. 1. 2. Si están seguros que no existe discrepancia fiscal entre sus ingresos y las erogaciones que tienen. Y 3. Si realmente todo lo que están declarando es realmente todo lo que van a declarar acorde a su realidad y acorde a su patrimonio. Entonces, creo que son preguntas muy importantes porque si algunas son con respuesta negativa, entonces pónganse a pensar si realmente vale la pena pues lo que pretenden hacer. Ok, muchas gracias. Y Luisa, tu comentario final, por favor. Pues a mí me gustaría decirles que se preparen para realizar su declaración y siempre hay información de manera más o menos amigable, pero siempre podemos encontrar lo que estamos buscando. Sí va a implicar, como tú lo has dicho en muchos videos, preparación, tanto tiempo y dinero, pero creo que actualmente estamos muy acostumbrados a quererlo todo procesado y digerido y tener una pregunta específica y que me la respondas a mí, aunque eso ya lo preguntaron 50 veces antes y yo no me molesto en leer. Entonces, creo que eso nos ayudaría mucho, ver en la información que ya existe y si no encuentras la respuesta ahí, entonces ya hacer una pregunta específica, pero en la mayoría de las ocasiones la respuesta ya existe ahí. Solamente tienes que buscarla y tampoco es que tengas que buscar debajo de las piedras. Es muy fácil. Y eso es algo que sucede muchísimo, ¿no? O sea, de verdad, yo me pregunto en buena onda, sin ofender a los presentes, ¿cuánto dinero no se ahorrarían las personas que caen en estafas financieras si googlearan? O sea, sí. Googlear. No les estás pidiendo que revisen el acta un de libro la empresa, o sea, googlear. De verdad, googleas el nombre de un esquema Ponzi y te sale estafa. Y lo mismo sucede aquí, o sea, muchas veces a mí me pasa en el canal ahorita que tenemos videos que se han viralizado, que me vuelven a hacer la misma pregunta y la misma pregunta y la misma pregunta, y claro que se las contesto con mucho gusto, pero hay puntos en los que dices, oye, la información ya está, ya hay un video de eso, puedes revisarlo en el propio canal. A ver, chicos, no se vayan, ahorita tenemos una conclusión. Chicas, me despido de ustedes, nada más déjenme cerrar aquí por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar, de verdad, de compartir este espacio para mí es muy importante y espero que la audiencia haya quedado contenta y satisfecha de la plática del día de hoy. Gracias. ¿Ok? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues bien, amigos y amigas, eso ha sido
todo, nos falta una pregunta y esta pregunta es esencial y dice lo siguiente: ¿debería contratar a un contador para hacer mi declaración? Creo que esta pregunta ya la pueden contestar ustedes a través de lo que han visto el día de hoy. Relacionen siempre el riesgo-recompensa, por favor, es muy importante. Dejen su like en el video, por favor, compartan esta información para que llegue a más personas. Consideramos que es importante, por ese motivo estamos aquí el día de hoy con ustedes. No se olviden de suscribirse al canal, ahí tenemos varios tutoriales ya que les están hablando de la declaración anual, el simulador y cómo dar de alta las deducciones, pero siempre recuerden revisar estas cuestiones. La primera regla del dinero es: si tú no cuidas tu dinero, no esperes que nadie más lo cuide por ti, por favor. Cuando no estás cuidando tu dinero, cuando intentas ahorrarte, hay que tratar de ser tacaños en las cosas que de verdad implican que seamos tacaños, ¿no? No sabes lo caro que sale un mal profesional hasta que tienes que contratar a un buen profesional para suplir los errores del anterior. Soy Miguel Calocas, yo soy fundador del proyecto Godín Financiero. Cuídense mucho, me despido de ustedes. Hasta la próxima.